Un saludo amigos. El vídeo de hoy va destinado a explicar brevemente la filosofía de Miguel de Unamuno, que lo haré según el siguiente esquema. En primer lugar, vivir antes que conocer. En segundo, el sentimiento trágico de la vida, que a fin de cuentas trata de lo mismo. Y en tercer lugar, el amor y Dios. No es fácil diseccionar a Unamuno en temas para exponerlos en una clase o en varias, en un programa de filosofía. Miguel de Unamuno y Hugo nació el año 1864 y falleció en 1936. Entre sus lecturas destacaron Kant, Leopardi, Hegel, Carlyle, Spencer, Tolstoy, pero prestó especial atención a Schopenhauer y Kierkegaard. De uno tomó la primacía de la voluntad sobre la razón, del otro la afirmación del individuo. Entre sus obras literarias y filosóficas se cuentan Niebla, Amor y Pedagogía, Abel Sánchez, La tía Tula, Vida de Don Quijote y Sancho, Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, San Manuel Bueno Mártir, etc. También escribió poesía, El Cristo de Velázquez, poesías, cancionero, etc. Fue nombrado varias veces rector de la Universidad de Salamanca y varias veces fue destituido de ese mismo rectorado. La lectura de Kierkegaard y Schopenhauer le llevan a plantearse el que, según Unamuno, es el verdadero problema de la filosofía, la contraposición entre lo racional, expresado supremamente en la matemática, y la voluntad, que tiende a lo teológico, entre el sentimiento trágico de la vida y la ciencia racional. Siguiendo a Schopenhauer, afirma que la racionalidad no es otra cosa que la puesta en relación de cosas irracionales. En esta idea se asienta la filosofía de Unamuno, es la idea de la contraposición entre la razón y la voluntad. La primera se opone a nuestro anhelo inextinguible de pervivencia, por eso es enemiga de la vida. La ciencia es un gran camposanto de ideas muertas, en tanto que lo vital es irracional, acientífico. La razón es escéptica por naturaleza. Antes es vivir que conocer, y lo segundo tiene que estar a las órdenes de lo primero. No se conoce por conocer, sino por vivir, de modo que el saber que brota de la curiosidad es algo encaminado a la vida, a vivir. La verdad por sí misma no interesa ni siquiera a los que dicen que la ponen por norte y guía de su existencia. Existe para nosotros y llegamos a conocer aquello que necesitamos para vivir. Lo desconocido es innecesario. Nos pasa lo que a un parásito que vive en el interior de un animal. Para él no existe otro mundo que ese, ni tiene necesidad alguna de otro mundo distinto de ese. Aun así, las ciencias no nos afectan en nada de nuestra vida. La filosofía entra en el hombre con más fuerza que la ciencia, en el hombre real, de carne y hueso, como gusta decir a Unamuno, el hombre de la vida diaria, que nace, vive y muere, ante todo muere. Tal vez Kant fue consciente de que esto es el verdadero ser del hombre. Escribió su crítica de la razón pura y luego, abandonando la perspectiva que había instaurado con ese libro, la abandonó para dedicarse a las cosas del corazón en su crítica de la razón práctica, porque no se resignaba a morir. La filosofía de verdad está más cerca de la poesía y de la religión que de la ciencia. Esto no debió comprenderlo Hegel si es que afirmó con convicción que todo lo real es racional y todo lo racional es real, cuando la verdad de las cosas es que la razón construye sus enormes edificaciones sobre la irracionalidad. Unamuno ve en el fondo del hombre y de toda la realidad un anhelo por existir que no puede apagarse ni por las maravillas de la tecnología ni por las argumentaciones de los ateos. Unas personas piensan solamente con la cabeza, otras con todo el cuerpo y todo el alma, hasta con la sangre y con el vientre. Piensan con la vida. Así es como se hace filosofía. Un filósofo que piensa con la vida entera se dirige a otros como él, no a cerebros pensantes o parlantes. El destino no es algo para pensar, sino para sentir. Es el sentimiento trágico de la vida, el tener que vivir aspirando a no dejar de vivir, por una parte, y a resignarse a no saber si se cumplirá esa aspiración, por otra parte. Este universo que habito, este mundo sensible me viene pequeño.
Quisiera ser yo y quisiera ser los otros, ser lo ilimitado, lo inacabable. Ser yo es ser todo. No obstante, la vida no se detiene y todo se reduce a vanidad. Los poetas han debido verlo muy bien. Dante evoca en su visita al infierno el deseo de ser recordado que tienen los condenados en él. ¿Qué otra cosa es esto, sino manifestación de su anhelo de no morir? El deseo de fama tan engañoso refleja lo mismo. Y la religión, toda religión, porque ha pronunciado desde el principio la promesa de inmortalidad. En España arraiga esa esperanza en su catolicismo. Es la muerte lo que nos revela a Dios y sobre todo la muerte de Cristo, de quien no debería morir, pero murió. San Pablo es el mejor exponente. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe y nuestra predicación no sirven de nada. La ascética católica es un camino hacia la salvación, satisface al corazón. Sin embargo, la teología, racionalización de este camino, no satisface a la cabeza. Siempre tendrá razón Hume cuando probó que no puede demostrarse la inmortalidad del alma. Las pruebas escolásticas son simples argucias para estructurar la racionalidad de la fe en ella. La razón es contraria a nuestro deseo de no morir nunca, es contraria a la vida, que es trágica para el hombre por tener que vivirla entre el deseo y el escepticismo. Razón y fe son dos enemigos que no pueden existir el uno sin el otro. No tendré razón, pero no quiero morirme. Cuando al final tenga que hacerlo no será por mí, sino porque se me habrá destituido de la vida. Unamuno sigue a Schopenhauer cuando piensa que la concepción de la voluntad como principal facultad humana lleva al pesimismo. En el filósofo alemán el amor está conectado con la compasión. En Unamuno el amor sexual genera todos los demás amores. En él pretendemos perdurar, dar a otro la vida, porque vivir es permanecer en la existencia, perpetuarse. El clímax del amor sexual no debe verse como algo sucio, sino como la sensación de revivir en otro. Es la pretensión lo que se busca en el amor. Sin embargo, lo que se perpetúa en verdad es el dolor. El amor es una eterna desesperación. El amor, dice Unamuno, hace que aparezca el dolor, del que brota el amor espiritual. Es lo que sucede a quien tiene un hijo, que se ve impulsado a proteger su desvalimiento. Al sufrir el mismo dolor, los hombres se quieren. Amar es padecer juntos, compadecer. La madre compadece con el niño desvalido. La mujer se entrega al hombre porque comprende que sufre en su deseo, y el hombre quiere ser amado porque quiere ser compadecido. Se despierta mi dolor cuando veo que un hermano siente dolor. Así puedo sentir también por los animales y hasta por el árbol al que le podan una rama. ¿Qué tiene que ver Dios con todo esto? Todo, porque la vivencia de la divinidad aparece por nuestra tendencia a la personalización. Lo que se ama adquiere carácter de persona. Si es tan fuerte que todo cae bajo el amor, entonces se personaliza hasta el universo. A esto se da el nombre de Dios. Creer en Dios es rebelarse contra la razón. Lo divino que hay en nosotros es la tendencia a permanecer, como había pensado Aristóteles. Configura el núcleo de nuestra vida porque es la tragedia del vivir, debido a que no es posible racionalizarlo. Creemos en él porque queremos que haya Dios, no porque nos convenzan las demostraciones de su existencia. La razón apenas tiene nada que decir aquí. A Dios se le afirma vitalmente, no racionalmente. Él no es la razón última, impersonal del universo, para nosotros, sino la persona viva que sentimos. No nos es dado resolver el problema de Dios, pese a que en ese problema está íntimamente trabado el problema de la finalidad del hombre, de su existencia y de la inmortalidad de su alma. Creer en Él, creer en Dios, es abrigar la idea de que hay una mente universal que encamina mi vida. Y hasta aquí quería llegar explicando la filosofía de Unamuno en este breve vídeo. Hasta otro momento, amigos.